El racismo es un comportamiento que expresa odio o rechazo hacia una persona o grupo de personas por pertenecer a un grupo humano distinto, desde el punto de vista racial. Este comportamiento involucra discriminación hacia individuos que no forman parte del grupo racial predominante. También podemos definir el racismo como una ideología expresada fundamentalmente a través de 3 creencias. 1. Los rasgos físicos que distinguen a cada grupo humano, color de la piel, estatura promedio, color de los ojos, no son cuestiones artificiales o irrelevantes, sino que se corresponden con rasgos intelectuales o espirituales, tales como la inteligencia, la laboriosidad, la disciplina o el idealismo. Por ejemplo, de acuerdo con el racismo colonial hispanoamericano, los indígenas son holgazanes, mientras que los esclavos africanos son promiscuos, levantiscos y violentos. En la Europa medieval, los judíos eran considerados avaros, amantes del dinero y los bienes materiales, en oposición a la espiritualidad desinteresada que se pensaba era propia de los cristianos. 2. Es conveniente para el bienestar de la especie humana que los diversos grupos humanos, razas, se mantengan estrictamente separados, es decir, que vivan en lugares diferentes, estudien en escuelas y universidades diferentes, etc. 3. Los individuos mestizos, es decir, los que han sido engendrados por padres pertenecientes a grupos humanos diferentes, nacen con algún tipo de desventaja, ya sea en el aspecto inmunológico, en el riesgo incrementado de padecer enfermedades hereditarias o por alguna discapacidad intelectual. Por esta razón es importante evitar todo lo posible el mestizaje. En la sociedad el racismo se manifiesta de diversas maneras, desde la violencia, golpizas o palizas, asesinatos, el discurso político, la superioridad de la raza blanca, hasta la discriminación sutil, como en el caso de una empresa que dejara de contratar al candidato idóneo debido a sus rasgos físicos. La raza. ¿Qué es realmente? Las diferencias que pueden captarse a simple vista. Unos tenemos piel negra y otros blanca. Algunos tienen el cabello liso mientras que otros lo tienen crespo. Hay altos y bajos, con ojos azules, marrones o negros. Estas diferencias son reales, pero ¿constituyen en verdad un criterio válido certificadamente para calificar a los seres humanos? Lo que ha hallado la investigación científica después de décadas de investigación es que en el fondo, esas diferencias son biológicamente irrelevantes. Desde el punto de vista genético, casi no existe diferencia entre personas blancas, asiáticas o negras. En cambio, sí puede existir una importante diferencia entre 2 personas blancas, 2 personas negras y así. Así pues, desde el punto de vista científico, el concepto de raza no tiene valor ni utilidad ninguna. Lo que llamamos raza es solo una construcción social, es decir, un conjunto de emociones, prejuicios e ideas asociados a la percepción de las diferencias aparentes entre las personas. Características del racismo. No hay fundamento científico. El racismo es una ideología. Está basado en prejuicios que tienen que ver con la historia de cómo se han constituido las diversas naciones. No existe ningún fundamento científico que justifique las diferencias fenotípicas. Diversas expresiones. Puede manifestarse a través de la violencia extrema, el debate político o por medio de la discriminación discreta o silenciosa. Cambia con el tiempo. Cambia con el transcurso de la historia. En la Edad Media estaba fundado en la fe religiosa. A principios del siglo XX se adorna con razonamientos científicos, mientras que a finales de la misma centuria se disfraza con el argumento de valor de la especificidad cultural de cada nación y la necesidad de preservar lo único y diferente en cada una en contra de las fuerzas de la globalización. Si bien los judíos y las personas de color han sido sus víctimas predilectas, la verdad es que cualquier grupo humano corre peligro potencial de convertirse en víctima del racismo. Por ejemplo, con la pandemia de COVID-19, en diversos países, sobre todo en Estados Unidos, se registraron ataques a las comunidades chinas, culpándolas por el brote de coronavirus. Está asociado al poder y a la identidad. El racismo discrimina a todo aquel que sea distinto,
Entre los antiguos griegos, los bárbaros eran los que no hablaban el griego y los que eran diferentes a ellos, pero para los pueblos bárbaros también existían palabras para señalar a quienes consideraban distintos a sí mismos como nación o grupo. Tipos de racismo. Racismo científico. Hunde sus raíces en la teoría de la evolución de Darwin, la cual sostiene que las especies animales más capaces de adaptarse a los cambios del medio ambiente son las que sobreviven y prosperan, mientras que las especies menos capaces se extinguen. Aplicada a la historia humana con el nombre de darwinismo social, esta teoría desembocó en la idea de que ciertas razas, como los blancos europeos y norteamericanos, estaban mejor dotados para el progreso y tenían el derecho de conquistar y dominar, mientras que otras, como las personas de color de África, las sociedades mestizas de América Latina o los distintos grupos asiáticos, permanecían perpetuamente en el atraso. Esta forma de pensar promovió la eugenesia, es decir, la esterilización forzada de personas con discapacidades físicas o mentales o con conductas delictivas, de modo que no pudieran transmitir sus genes. Se creía que de esta forma estos males desaparecerían. El racismo científico fue el fundamento ideológico de la expansión colonial europea de finales del siglo XIX, así como de la dictadura nazi en Alemania. En esta última, el mismo Hitler expuso en su libro Mi lucha, en 1925, las razones científicas de la superioridad aria sobre otros grupos raciales. Racismo institucional. En este caso, las instituciones y leyes del Estado están diseñadas con criterios racistas. Por ejemplo, en los establecimientos públicos de Estados Unidos, hasta mediados del siglo XX, existía un baño para blancos y otro para gente de color, unas mesas en torno a las cuales se sentaban solo blancos y otras para gente de color. Así lo exigía la ley. En la Alemania nazi, los ciudadanos judíos estaban obligados por ley a identificarse portando una estrella de David amarilla bordada en la ropa. Pero sin duda, el caso más importante de racismo institucional es el de apartheid en Sudáfrica, donde la exclusión y opresión de un amplio sector de la población estaba respaldado por una legislación compleja y detallada. Racismo individual. Consiste en todas aquellas demostraciones de rechazo, ya sea de forma abierta o velada, por motivos raciales que practican las personas a título individual, por convicción propia. Va desde la violencia física, el insulto, el comentario en un foro de internet, a cosas como no querer sentarse al lado de una persona de color en el autobús o el avión. Ejemplos de racismo. El antisemitismo. Es una forma de racismo aplicado a las personas judías. Acá el adjetivo judío o judía no se limita a los practicantes de esta religión, sino también a todos aquellos vínculos familiar o culturalmente con el judaísmo, aunque sean laicos. La Alemania nazi. Fue el estado racista más destructivo que haya conocido la historia. Se conoce sobre todo por su antisemitismo fanático, que se tradujo en 6 millones de judíos asesinados. Sin embargo, el nazismo también persiguió gitanos y mestizos, y en otro orden, homosexuales, comunistas y testigos de Jehová. El apartheid en Sudáfrica. Consistió en un conjunto de leyes que regían cada detalle del régimen de separación absoluta entre la población blanca y negra de Sudáfrica. Duró desde 1948 hasta principios de la década de los 90. Las leyes del apartheid establecieron que la población de color no tiene derecho a voto. Deben residir en zonas alejadas a las poblaciones blancas. No pueden asistir a los mismos colegios que los blancos, ni usar los mismos baños públicos ni autobuses, ni bañarse en las mismas playas. No se permiten noviazgos ni matrimonios interraciales. Los trabajadores de color recibirán un salario menor que el de los trabajadores blancos que cumplan las mismas labores.